生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 221 al 225. Harry, ¿qué es esto? Después de cenar el jueves, Fred acababa de entrar en la sala común desde el pasillo detrás del retrato de la dama gorda cuando inmediatamente vio a Harry clavando un aviso en un pergamino en el tablón de anuncios de Gryffindor. Por curiosidad, se acercó, solo para ver que Harry estaba colocando una notificación en un pergamino. Un aviso para el club de duelos. Tras haber terminado de fijar el pergamino, Harry habló, aunque no era necesaria ninguna explicación. Al fin y al cabo, Fred no era ciego, su pregunta era más bien retórica, ya que pronto comenzó a leer palabra por palabra el aviso que figuraba en el tablón. Aviso. Según lo decidido por el campeón del 372º torneo de duelos de magos de Gran Bretaña y profesor de encantamientos de Hogwarts, el profesor Philus Flitwick, el club de duelos que originalmente estaba programado para celebrarse todos los viernes por la noche en el gran comedor después del comienzo del trimestre queda oficialmente cancelado al día siguiente. La voz de Fred era bastante fuerte y, naturalmente, lo que leyó atrajo mucha atención. Los pequeños magos de la sala común de Gryffindor ya se habían reunido a su alrededor y, tras confirmar que Fred no estaba haciendo sus bromas habituales para llamar la atención, surgieron continuos murmullos de sorpresa. Por un instante, la sala común de Gryffindor pareció como si de repente hubieran irrumpido 500 patos, y el bullicio hizo que Harry detuviera sus acciones inconscientemente. ¿Es cierto, Potter? Al preguntarle a Fred y enterarse de que había sido Harry quien había colocado el pergamino, casi todos dirigieron su mirada al chico flacucho que estaba en el centro de la multitud, mientras algunos chicos de sexto año preguntaban con urgencia. El club de duelos, después de todo, era una buena oportunidad para que todos entrenaran en combate, ya que las reglas de la escuela prohibían a los pequeños magos batirse en duelo en privado, y el club de duelos era la única oportunidad para mejorar las habilidades prácticas en tiempos normales. En realidad, no es de extrañar que William sintiera que las habilidades de combate de los estudiantes disminuían año tras año. Después de todo, hace 100 años existía un club de duelos dirigido por estudiantes en Hogwarts, e incluso Dumbledore ganó un campeonato en un trimestre. En aquel entonces, los estudiantes podían batirse en duelo libremente en áreas designadas si así lo deseaban. Pero con el tiempo, surgieron problemas con este club de duelos organizado por estudiantes. Los árbitros no eran lo suficientemente buenos. Debido a las casas, lo primero que hacían los pequeños magos despistados al entrar en Hogwarts era buscar casas y luego saldar cuentas. Las animosidades latentes entre las casas de Gryffindor y Slytherin eran simplemente un vestigio histórico, y cada director parecía no tener intención de resolverlo, dejando que un antiguo y eterno sombrero los clasificara. Cada pequeño mago que ingresaba a Slytherin o Gryffindor aprendía a odiar a los de la otra casa bajo el adoctrinamiento de sus mayores. Por supuesto, esto no excluye algunos rencores genuinos. En general, una pelea a gran escala estalló repentinamente al acumular agravios desde hacía mucho tiempo y no tener otras salidas. La causa fue un estudiante de cuarto año de Gryffindor que actuó con demasiada fuerza en un duelo, casi dejando lisiado a un mago de Slytherin. Esto llevó al amigo del estudiante de Slytherin a iniciar otra ronda de duelos, utilizando artes oscuras prohibidas en el club, lo que resultó directamente en la incapacitación del mago de Gryffindor. Lo que siguió fue un cliché, ya que no había profesores presentes durante las reuniones del club de duelos, e incluso el árbitro era solo un mago de sexto año de Hufflepuff que era completamente impotente para detenerlo, mientras los apasionados Gryffindors y Slytherins luchaban entre sí, y hechizos perdidos arrastraban a estudiantes de otras casas al lío. Esta pelea, en la que participaron varios individuos y que resultó en la muerte de 4 pequeños magos, terminó con la dimisión del recién nombrado director Stuart Ternand, quien se sentía culpable tras la renuncia de Phineas Black, y el club de duelos fue clausurado de inmediato.
El siguiente director, Armando Dipet, decidió implementar una prohibición total, clausurando todos los clubes que implicaran duelos, conjuros o cualquier riesgo de daño mutuo, e incluso revisando el plan de estudios de la clase de defensa contra las artes oscuras y las clases de encantamientos que a veces incluían duelos. En resumen, la seguridad es lo primero, todo lo demás importa. Las cosas se desarrollaron exactamente como el director Dipet lo había previsto, y aparte de Myrtle Warren, que murió a causa del incidente de la cámara, ningún pequeño mago murió accidentalmente en los terrenos de la escuela durante su mandato, y el club de duelos quedó reducido a una anécdota histórica como el torneo de los tres magos. Pero con la seguridad llegó un descenso en el nivel promedio de conocimientos de combate entre los jóvenes magos, y los aurores novatos del Ministerio de Magia estaban a punto de desaparecer debido a la falta de entrenamiento, y el viejo auror Alastor Moody se esforzó durante años en su trabajo antes de finalmente jubilarse. No había otra opción, ya que la calidad de la enseñanza en la escuela había disminuido, lo que dificultaba mucho aprobar los exámenes éxtasis y obtener al menos 5 certificados sobresalientes, incluido uno en defensa contra las artes oscuras. Por no mencionar que los profesores recientes de defensa contra las artes oscuras eran menos capaces que incluso un instructor mugle. Así pues, incluso con el Ministerio de Magia reduciendo los estándares de reclutamiento para los aurores, los solicitantes aptos entre los graduados de Hogwarts eran escasos y muy distantes entre sí. Desde este punto de vista, Tonks, aparentemente poco fiable en el equipo de aurores, era una excelente graduada. Dumbledore era consciente de estos problemas, aunque se sentía preocupado pero no entendía por qué el ministro de magia Fudge estaba lo más mínimo preocupado, ya que la falta de personal en la oficina de aurores no era una mala noticia para él. En efecto, no fue así, ya que Fudge, el antiguo viceministro del Departamento de Accidentes Mágicos y Catástrofes, nunca se llevó bien con Rufus Scrimgeour, el jefe de la oficina de aurores. Por lo tanto, al convertirse en ministro, consolidó su poder presionando al bando de los aurores. Como resultado, la falta de nuevos reclutas en la oficina de aurores era algo que a Fudge le alegraba bastante. De este modo, recurrió repetidamente al consejo escolar para bloquear las propuestas de Dumbledore de crear una clase adicional de duelos. En cualquier caso, el estado de paz del mundo significaba que no necesitábamos tantos individuos entrenados para el combate, o al menos ese era el razonamiento de Fudge. En aquel entonces, Dumbledore no tuvo más remedio que no insistir debido a la falta de urgencia, hasta que Harry se matriculó, y con el regreso de Voldemort usando el cuerpo de Quirrell, la idea de mejorar las habilidades de combate de los estudiantes de Hogwarts resurgió, pero esta vez no planeaba consultar a Fudge, ya que se dio cuenta de que no podía persuadir a ese idiota en inglés. Aprovechando la oportunidad que Lockhart quería aprovechar para lucirse, Dumbledore accedió y aprobó la reactivación del club de duelos, dándole a Snape el papel principal. No tuvo otra opción, ya que al enterarse de que tenían que impartir clases junto con Lockhart, los demás profesores salieron corriendo más rápido que conejos, dejando solo a Snape para escucharlo. Al principio, todo marchaba bien, hasta que apareció inesperadamente un tal William, robándole todo el protagonismo al club de duelos. Tras pensarlo un poco, Dumbledore cedió el control del club de duelos a William, nombrando también al profesor Flitwick como profesor supervisor, proporcionando así al club apoyo docente desde el principio y evitando que cualquier conversación con la junta escolar degenerara inmediatamente en una búsqueda de responsabilidades. Naturalmente, Dumbledore tenía otros motivos para estas acciones, como medir las ambiciones de William. Sin embargo, William afirmó que sus ambiciones estaban completamente fuera del alcance de la comprensión de Dumbledore. ¿Qué? Si William optaría por ejercer su propia influencia entre los estudiantes, aprendiendo de cómo Voldemort controlaba a los mortífagos para construir su propio ejército, si William supiera que eso era lo que Dumbledore estaba pensando, sin duda diría que el viejo le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Una cosa es cultivar estudiantes, pero forjar una facción completamente leal propia. No pretende dominar el mundo ni iniciar una guerra. ¿Para qué? ¿Y para qué molestarse en hacer ese esfuerzo si puede simplemente apoderarse de lo que ya existe?
Voldemort dejó una base tan sólida que solo necesita ser conquistada por completo, lo que no solo lo fortalecería a él, sino que también debilitaría al bando contrario, logrando el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. ¿Qué? ¿Que no se puede garantizar la lealtad de los mortífagos? Claro que sí, lo sabe. Al fin y al cabo, cada mortífago que sigue activo es un amigo de conveniencia, del tipo que se dispersaría cuando Voldemort cayera. Nunca contó con su lealtad. Su único objetivo es asegurarse de que ya no le sean leales a Voldemort. Pero no todos los seguidores acérrimos de Voldemort están muertos. Aún quedan muchos encerrados en Azkaban, incluso uno escapó recientemente, lo que podría ser un gran avance. Una vez que capturen a Sirius, podrán interrogarlo sobre cómo eludió la vigilancia de los dementores, y tal vez encuentren la manera de rescatar también a esos fanáticos. Deja a Voldemort completamente indefenso y, cuando resucite, monta una escena de Voldemort real o falso con los mortífagos, liberándolos en una paliza justa a Voldemort. Al matar a alguien, también hay que destruir su espíritu. Una vez que Voldemort haya sido derrotado por completo, también se podría eliminar a todos esos mortífagos. De todos modos, no sirven para nada, y dejarlos vivir unos días más podría considerarse como darles tiempo para despedirse de un mundo que sería mejor sin ellos. Y William podría dejar estos planes de lado por el momento, ya que aún es pronto para hablar de ellos. Después de todo, con su intervención, la posibilidad de que Voldemort resucite sigue siendo incierta. Ahora mismo, decide centrarse en poner en marcha el club de duelos y en labrarse un futuro en Hogwarts. Mientras tanto, en la sala común de Gryffindor, a la vista de todos, Harry sacó lentamente un pergamino de su bolsillo. Esta vez, antes de que pudiera colgarlo, George se lo arrebató, levantándolo y entrecerrando los ojos para leer las palabras a contraluz. Es necesario sostenerlo porque todos quieren arrebatárselo. Aviso. Después de la cena de este sábado, el profesor Flitwick celebrará la ceremonia de selección del nuevo club de duelos en el aula del quinto sótano. Los pequeños magos de tercer grado en adelante deberán inscribirse con la maga de Gryffindor de tercer grado, Hermione Granger, antes del almuerzo de este sábado. Nota. Mantengan el orden durante el registro. Quienes sean sorprendidos persiguiendo o peleando serán detenidos. Nuevo club de duelos. Tras reflexionar sobre el término, un tanto peculiar, la multitud que los rodeaba guardó un breve silencio antes de que todos volvieran la vista hacia Hermione, que estaba sentada en el sofá cerca de la chimenea absorta en un grueso libro. Al notar la mirada hambrienta, Hermione levantó la cabeza algo desconcertada. Se había absorto tanto en la lectura que se había olvidado de esto. Sí, el profesor Flitwick dijo que me registrara conmigo, quiero unirme, pero ahora no. Las palabras de Hermione interrumpieron a una multitud de pequeños magos que intentaban abrirse paso, y la niña se puso de pie, agarrando el grueso libro y dirigiéndose directamente al dormitorio de las chicas mientras continuaba. A partir del desayuno de mañana, me veréis en el gran comedor. Inscríbanse entonces de forma uniforme. Dicho esto, la figura de Hermione desapareció al doblar la esquina de la escalera. ¿Por qué huir? Obviamente, porque quedarse significa que nada bueno vendrá. Tal como Hermione predijo, su figura apenas había desaparecido cuando quienes reaccionaron rápidamente atraparon a Harry, que tardaba un poco en escapar. Atrapado por el brazo de Fred alrededor de su cuello, Harry solo pudo forcejear con el brazo, indicando que no iba a huir. ¿Qué es exactamente este nuevo club de duelos? ¿Cómo es que el profesor Flitwick nunca lo mencionó en clase? ¿Cuáles son los criterios de selección? Harry, el profesor echó al señor William. Pronto, Harry se vio completamente abrumado por una avalancha de preguntas hasta que una mano invisible con una capa de invisibilidad lo rescató discretamente. Espera, ¿a dónde fue Harry? Al ver un espacio que momentos antes estaba ocupado y ahora vacío junto al tablón de anuncios, a Fred casi se le salen los ojos de las órbitas. Ron. Moviéndose sigilosamente entre la multitud con la ayuda de la capa de invisibilidad, de pie en el pasillo del dormitorio de los chicos, Harry finalmente se quitó la capa de la cabeza, ligeramente sin aliento.
¿Cómo iba a saber él las respuestas a esas preguntas? Él solo era un mensajero reclutado para avisos, la única que sabía más era Hermione. Como ella decía que William era bueno organizando información, la tarea de inscribir a los solicitantes recayó naturalmente sobre ella. Claro que esta era solo la explicación de Harry. La verdadera razón era que Hermione tenía un giratiempo, lo que le permitía pasar todo el día en el gran comedor inscribiendo a los solicitantes mientras asistía a todas sus clases. Ella es simplemente la mejor en hacer varias cosas a la vez. Acosar. Ron miró a Harry, dudó un momento y luego pareció algo confundido. ¿Por qué? ¿Por qué no me contaste nada? Te diré algo, Harry acababa de formular la pregunta cuando se dio cuenta de que la implicación era obvia. Lo que no le había contado a Ron tenía que ver claramente con la renovación del club de duelos. Evidentemente, Ron comprendió que tanto él como Hermione lo sabían, y que él era el único que permanecía ajeno a la situación, sintiéndose claramente algo agraviado. Al adivinar los pensamientos de Ron, Harry abrió la boca, no por estar desconcertado, sino porque se había quedado sin palabras, sin saber qué decir. Hermano mayor, ¿no fue aquel día cuando te pedí que buscaras a William y no quisiste ir? ¿Ahora crees que te excluimos? ¿Y qué me dices de cuando estabas jugando al ajedrez mágico? En efecto, los adolescentes son muy sensibles y desconfiados. Una acción inusual de los demás puede hacer que especulen durante mediodía. Por supuesto, habiendo intuido esto, Harry no pensaba guardar secretos, así que decidió sincerarse con Ron, disipando un malentendido incipiente antes de que se consolidara. El viernes es un día precioso, porque después vienen 2 días de descanso, pero podría haber sido mejor. Si no fuera por este anciano y sentado en el aula de estudios muggles, William miró con desagrado al anciano en el andén, quien miraba hacia abajo y sonreía a los estudiantes. Por suerte, no tenía clases los jueves ni los viernes para disfrutar de un descanso completo de 4 días. Pero la intromisión del anciano arruinó esos 4 días perfectos. Aunque aprender esto no le resulta difícil, es como si el Día Nacional debiera ser un feriado continuo de 7 días. Es una cuestión de principios. Y en cuanto a compensar las clases perdidas, quien quiera que haya tenido esa idea debería ser ejecutado, TMD, en un corte lento. El perturbado William se enfureció por dentro hasta que llegaron todos los estudiantes, y el profesor Graves, en el andén, finalmente comenzó, con su voz ronca devolviéndolo al presente. Bien, parece que ya están todos aquí. Guarden sus libros, utilizaremos otros nuevos. Mientras hablaba, la mirada del anciano se dirigió a William, asintiendo con la cabeza. Ven, señor Richard, ayúdame a distribuir estos nuevos libros, señaló una pila de libros que estaba a su lado. William subió en silencio a la plataforma y miró los títulos en las portadas de los libros. Física básica. ¿Qué pasa? Al ver a William paralizado frente al podio, el rostro del anciano mostró un atisbo de diversión, pero aún así reprimió su sonrisa y preguntó con calma. William lo ignoró, hojeando despreocupadamente el libro sobre el escritorio. Estoy estupefacto, es auténtico. Aunque solo sea un libro de texto de física universitaria del mundo muggle, ¿dónde es esto? Hogwarts. ¿Quién enseña física aquí? 3 libros por persona, asegúrense de no entregarlos al azar, 3 libros. Al oír esto, el corazón de William se agitó ligeramente mientras dejaba a un lado física básica y se sumía en un largo silencio. Tras un instante, miró al anciano sonriente con un tono tranquilo y dijo, de acuerdo. Maldita sea. Incluso después de cruzar mundos, estas malditas matemáticas y ciencias todavía me persiguen, gritó William, quien en su vida pasada fue estudiante de humanidades, con rabia contenida. Sin embargo, a pesar de su agitación interior, William mantuvo la calma mientras distribuía la pila de libros por categorías a todos los alumnos del aula. Tras comprobar que todos tenían sus libros de texto, él también regresó a su asiento, pero su mirada permaneció fija en el anciano del podio, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Por qué quería aquel anciano que le ayudara a distribuir los libros?
Para un mago normal, los hechizos de levitación no son nada difícil, pero el anciano ni siquiera se molestaba en levantar el brazo. Simplemente se apoyaba en el atril y sonreía a los pequeños magos que estaban abajo. Los pensamientos de William cambiaron. Si excluimos la posibilidad de que este anciano solo quisiera causarle problemas, entonces solo puede significar: con el desarrollo a lo largo de milenios, la magia se ha entretejido desde hace mucho tiempo en la vida de estos magos para tareas como transportar suministros, lavar la ropa, cocinar, organizar las tareas domésticas. Todas estas actividades tienen su magia correspondiente, que, aunque requiere un cierto coste de aprendizaje, aporta una comodidad cada vez mayor posteriormente. En Hogwarts, solo los pequeños magos recién matriculados normalmente no han aprendido estos hechizos. Profesores como Snape han utilizado la magia de forma habitual en su vida diaria desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, antes de entrar en el aula, Snape usaba deliberadamente la magia para hacer levitar su capa negra mientras caminaba rápidamente por la habitación. Por supuesto, en realidad no cumple ninguna función especial, simplemente sirve para presumir. Así pues, en todo Hogwarts, aparte del señor Filch, no encontrarías a nadie tan simplista como el profesor Graves. Incluso Hagrid, a quien una vez le rompieron la varita, continuó usando magia, aunque con cautela. Si bien nadie lo vigilaba constantemente, el Ministerio de Magia había tomado una decisión. Ni siquiera Dumbledore protestaba abiertamente. Excepto que ese decreto fue revocado. A través del caso del viejo mago armenio y Lockhart, Dumbledore convenientemente atribuyó el reciente incidente de la cámara secreta a Lockhart y limpió el nombre de Hagrid, ya que la criatura no era la Atromántula como se sospechaba inicialmente. De lo contrario, dado el estatus de Hagrid, convertirse en profesor no sería sencillo. Y William estaba completamente seguro desde aquí. Si abrieran a Dumbledore, la mitad de él sería oscura. El supuesto mejor señor blanco del siglo XX. Bah. Pero ahora el problema recae sobre William. ¿En serio, piensas enseñarles matemáticas y ciencias? Al observar a la multitud de magos que los rodeaban, aún algo desconcertados y emocionados mientras hojeaban sus libros de texto, un sutil rastro de lástima brilló en los ojos de William. Matemáticas, física y química, esas cosas. Al ver que todos habían recibido sus libros, el anciano no se apresuró, sino que caminó lentamente hacia un lado del aula. Al tirar de una delgada cuerda junto a la pared, la habitación entera quedó sumida en la oscuridad al instante. Envueltos en la oscuridad, los pequeños magos se encontraron sumidos en el caos, pero William no se movió. Simplemente confirmó su hipótesis interna. ¿De verdad este anciano es incapaz de usar magia? No sospechaba que el anciano fuera un mugle. Al fin y al cabo, antes había percibido en él un fuerte aura de artes oscuras. Aunque esa sensación había desaparecido por alguna razón, eso no alteró su juicio anterior. El anciano era, sin duda, un maestro de las artes oscuras. Podría ser Grindelwald. Tras examinar casi la mitad de la columna de chismes de la vida de Dumbledore, William identificó sin esfuerzo al sospechoso. La edad encajaba con los requisitos, la etnia encajaba con los requisitos, el poder percibido encajaba con los requisitos, incluso la ubicación de actualización encajaba. Tales coincidencias no ocurren en este mundo. Cuando todos los elementos convergen de esta manera, incluso el resultado más improbable solo puede convertirse en realidad. ¿Quién hubiera pensado que Dumbledore logró liberar discretamente a Grindelwald de la prisión de Nimongard sin alertar a ningún medio de comunicación, lo que sugiere que la Confederación Internacional de Magos probablemente desconoce esta fuga de alto perfil? Sí, a diferencia de Voldemort, un líder terrorista regional, aunque Grindelwald no era tan demente en sus asesinatos como el monstruo sin nariz, su impacto fue mucho mayor que el de Voldemort, ya que Grindelwald estuvo a punto de convertirse en presidente de la Confederación Internacional de Magos. Si hubiera triunfado entonces, su influencia posterior habría superado con creces la de Voldemort. Si sus conjeturas son correctas, parece que ahora tiene cierta ventaja sobre Dumbledore. Jeje.
recordando la vergüenza del semestre pasado, cuando William, meticulosamente escondido en el despacho del director, fue descubierto por un desliz de Dumbledore, mientras Phineas Black se reía de él desde la distancia. Es hora de idear una manera de que el viejo Dumbledore pruebe esta sensación. Con estos pensamientos, los labios de William no pudieron evitar curvarse en una sonrisa traviesa mientras miraba a quien parecía ser Grindelwald, cuya actitud se volvía notablemente más amigable. Mientras tanto, dentro del despacho del director. Golpear, escondido tras su escritorio, comiendo a escondidas un caramelo de miel chisporroteante, la expresión de Dumbledore se tensó de repente. Se guardó rápidamente el caramelo en la manga, sin apartar la mirada, y se enderezó. Con voz tranquila, dijo: «Pasa». Director, el Ministerio de Magia, Minerva McGonagall entró apresuradamente, con paso firme y tono urgente. Pero al ver a Dumbledore, la sospecha se reflejó en su rostro, seguida de una leve irritación que se extendió silenciosamente por sus mejillas. El repentino cambio de expresión hizo que el corazón de Dumbledore se encogiera. «Albus, ¿estabas robando caramelos otra vez?» Los labios de McGonagall parecían tensos, pero su voz era suave como una pluma. «Oh, Minerva, ¿qué estás diciendo?» «Claro que no, yo solo estaba». El rostro de Dumbledore mostraba una vergüenza sutilmente perceptible, pero negó con la cabeza con firmeza, manteniendo un tono tranquilo e inquebrantable. «Antes de que lo niegues, te sugiero que te limpies la barba, ¿qué?» Dumbledore se tocó la comisura de los labios por reflejo, pero al instante se dio cuenta de que lo habían descubierto. Tal como se esperaba, al ver la acción de Dumbledore, la expresión de incertidumbre de la profesora Meow se ensombreció por completo. Arrojó sus documentos sobre el escritorio, con las manos en las caderas, y su voz perdió la calma que la caracterizaba. «Albus, el sanador de San Mungo dijo y, Minerva. Ten piedad de mí». Los pequeños magos que salían de la clase de estudios mugles tenían un atisbo de evidente confusión en sus ojos. «¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué se supone que debo hacer?» Incluso Ron parecía algo desconcertado en ese momento. ¿De verdad ese viejo estaba enseñando matemáticas, física y química? Aunque era solo la primera clase y los conocimientos impartidos no eran difíciles, Ron aún percibió un atisbo de la sensación que había tenido durante su clase de física en la escuela secundaria. Podría estar equivocado. Podría ser que el anciano no sea Grindelwald, sino en realidad un profesor de ciencias que Dumbledore sacó de alguna universidad. Aunque sabía que ese pensamiento no podía ser cierto, la idea cruzó por la mente de Ron de forma incontrolable. Después de todo, comparado con esa suposición, la verdad se sentía como un cuchillo afilado. Un poderoso mago negro activo durante la Segunda Guerra Mundial, el criminal más buscado por la Asociación Internacional de Magia, el señor oscuro Grindelwald, ahora enseñando física muggle en Hogwarts. ¿No suena eso un poco demasiado mágico? Aunque carecía de las pruebas cruciales, Ron confirmó internamente su suposición. Originalmente pensó que el anciano tenía algo en su contra, pero ahora parece que no tiene ningún interés particular en él. Ron esperaba que lo retuvieran después de clase, así que su confusión era comprensible. Durante la ceremonia de apertura, esos dos viejos parecían tenerle manía. Ahora, tras la primera clase, se sintió como si lo hubieran elevado a lo más alto para luego bajarlo suavemente. Esto lo confundió aún más. Pero Ron no tenía prisa. Como la otra parte tampoco, decidió ir despacio. Tarde o temprano alguien cometería un error. Solo un par de viejos casi en sus tumbas. No representan una amenaza significativa. Volviendo a la realidad, Ron ya había llegado a la entrada del salón, lo cual lo sorprendió un poco, ya que originalmente tenía la intención de regresar directamente a la sala de los menesteres. Pero entonces, recordando algo, no tenía prisa. Extendió la mano y empujó la puerta del salón, y al instante siguiente, un estallido de conmoción provino de un lado del salón. «Mantengan el orden, no se cuelen en la fila. Fred, bájate de la mesa ahora mismo». La voz exasperada de Perky resonó mientras sostenía en alto la insignia de presidente del consejo estudiantil, gritando a viva voz.
pero los hermanos Weasley parecían demasiado perezosos para prestarle atención. Llegando tarde por culpa de clase, estiraban el cuello para intentar echar un vistazo al principio de la fila. Hermione estaba sentada al frente de la fila, en una mesita, entregándole un formulario de inscripción a una chica de Slytherin que estaba delante de ella. Nombre, edad, casa y tu mejor encanto. Hermione señaló algunos campos del formulario de inscripción, hablando brevemente aunque con voz ronca, mientras que a su lado, Cedric hacía lo mismo. Originalmente, se suponía que debía estar sola. Gracias a su acceso al giratiempo, podía quedarse allí todo el día, salvo alguna que otra visita al baño. Pero la verdad era que no podía con todo. Se estaban inscribiendo en el club de duelos mucha más gente de la que nadie había previsto. Ron había fijado el límite en tercer año, pero una parte importante de jóvenes magos se unió, por no hablar de los muchos alumnos de segundo año que intentaban colarse. Y había otros grupos. Al ver a la chica de Slytherin que estaba al frente llenando la columna de ayudantes junto al nombre de Ron con corazones, Hermione no pudo evitar esbozar una leve sonrisa, y entonces recordó que había hecho lo mismo con el nombre del profesor Lockhart en su horario de clases el año pasado. Este incidente provocó que Ron se burlara de ella durante más de medio mes después de la caída de Lockhart. Recordando de repente su propia historia embarazosa, la chica, inexplicablemente avergonzada, se cubrió inconscientemente el rostro y miró al techo, solo para encontrarse inesperadamente con Ron mirándola, incluso desde un ángulo tan peligroso, parecía que no existían ángulos muertos. ¿Estás bien? Al ver a la chica sonrojada, aparentemente absorta en sus pensamientos, Ron preguntó desconcertado. Ah, tú, estás aquí. Como si hubiera vuelto a la realidad de golpe, Hermione se puso de pie sonrojada, y su repentino cambio alarmó a varias personas en la fila. La chica de Slytherin, que estaba dibujando corazones alrededor del nombre de Ron, levantó la vista rápidamente y contuvo la respiración al instante. ¿Qué sucede contigo? Ron también lo notó, y sus ojos se llenaron de aún más confusión. Hola. La chica de Slytherin tartamudeó y extendió la mano hacia Ron. Él no se negó, temblando un poco con ella, luego empujó a Hermione de vuelta a su asiento, recogió el formulario lleno y lo añadió a la pila de inscripciones que había al lado. Si no hay nada más, quizás sea el turno de la persona que está detrás de usted. Oh, está bien. La chica de Slytherin se frotó las manos repetidamente, reprimiendo su emoción, se levantó y corrió apresuradamente hacia la multitud reunida no muy lejos. ¿Qué estarán tramando? Presionando los hombros de Hermione, Ron miró al grupo de chicas reunidas, que le lanzaban miradas furtivas, hasta que finalmente preguntó en voz alta. Todos están aquí para ayudarte. Cedric suspiró, y su voz llegó desde un lado. Dada la situación actual, ¿no es el aula que reservamos originalmente un poco pequeña? Al oír esto, Ron también se quedó perplejo. De hecho, la cantidad de inscripciones superó sus expectativas. Casi todos los supervivientes del club de duelos del semestre pasado se inscribieron, incluso excluyendo a los de las dos calificaciones más bajas. La inscripción actual supera las 200 personas. La quinta aula simplemente no podía albergar a tanta gente. ¿Qué aula está al lado del quinto aula? Frotándose la barbilla, Ron pensó rápidamente en una solución. Pedir prestado el espacio de al lado no debería ser un problema, teniendo en cuenta que es fin de semana, probablemente no habría inconveniente. Snape, Ron, al lado está el aula de pociones. Cedric comprendió la intención de Ron, pero su tono permaneció inalterable, inexplicablemente inexpresivo. Olvida que dije algo. Ron asintió, indicando que Cedric tenía razón. Otros profesores podrían ser razonables, pero no Snape. No importa, ya pensaré en otra cosa. Tras un largo silencio, Ron suspiró y se inclinó hacia Hermione, susurrándole. Gracias por tu arduo trabajo. Realmente había sido muy duro para ella, aunque el giratiempo le proporcionaba mucho más tiempo del habitual. Sin embargo, este tipo de herramientas están plagadas de tabúes y no compensan la energía invertida. Últimamente, Hermione había sido de gran ayuda, sobre todo para clasificar la información sobre el cristal Seik.
Sin ella, su progreso probablemente habría sido mucho más lento. Ya que ella lo había ayudado, merecía alguna recompensa. Ron reflexionó sobre cómo compensar a Hermione, frotándose la barbilla pensativamente. Pon esto aquí, aquello allá, este sitio está bien. 11 de septiembre de 1993, sábado. En el penumbra del dormitorio de los chicos de Gryffindor. Las 4 de la mañana. En la oscuridad, una figura sombría estaba encorvada en un rincón de la habitación, trabajando afanosamente en algo, mientras la luz y las sombras parpadeaban suavemente sobre las cortinas rojo-doradas junto a la cama. Chirrido, junto a la cama de Ron, una rata gris tendida abrió los ojos de repente sin motivo aparente. Sus ojos negros y brillantes, desenfocados, parecían algo aturdidos, fijos en la sombra que se movía sobre las cortinas. Rápidamente recuperó la compostura y, al instante siguiente, al ver la silueta tras las cortinas, lanzó un fuerte chillido. Chirrido, chirrido, chirrido. El chillido de Scabbers fue ensordecedor, pero para una rata era un sonido agudo. Para Ron, ese sonido parecía más bien una alucinación auditiva que ocurría justo al lado de su oído, como si una aguja le pinchara ligeramente el lóbulo de la oreja. El chico, algo aturdido, levantó una mano para rascarse. Al sentir que la extraña sensación desaparecía, Ron suspiró aliviado, sin siquiera molestarse en abrir los ojos, y se dio la vuelta con la intención de seguir durmiendo. Pero no pasó nada si no se daba la vuelta. Justo cuando el chico lo hizo, su mano derecha también se posó sobre la almohada, presionando perfectamente una gran rata gris que acababa de reaccionar bajo su palma. Scabbers. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Tras recibir un fuerte golpe en el estómago, la rata casi escupió un bocado de sangre en estado de shock, usando todas sus fuerzas para darse la vuelta, levantó una pata para intentar empujar la mano de Ron, pero la fuerza de un niño aún en plena adolescencia no es algo con lo que una rata crónicamente desnutrida pueda competir. Al observar la silueta fuera de las cortinas que parecía acercarse, una desesperanza y una tristeza casi humanas aparecieron en los ojos de Scabbers. Las lágrimas resbalaban por sus bigotes. Chirrido, chirrido. No. De ninguna manera puedo quedarme sentado esperando la muerte. Invocando fuerzas de quién sabe dónde, Scabbers levantó con dificultad la parte superior de su cuerpo y luego mordió con fuerza la boca desprevenida de Ron. El olor a sangre despejó al instante el cerebro de la rata, que había estado algo aturdido tras la paliza. Al mismo tiempo, Ron despertó. ¡Ay! El aullido del chico, como si estuviera matando un cerdo, resonó por todo el dormitorio, y al instante siguiente, alguien levantó las cortinas de Ron, y allí estaba Neville, completamente vestido, mirando ansiosamente a Ron, que se había incorporado agarrándose la mano derecha. Pero entonces su mirada se desvió hacia una sombra gris que desaparecía junto a la cama. ¿Y qué ocurre? Una vez desaparecida la sombra, Neville, aunque desconcertado, no investigó más, sino que volvió a centrarse en Ron. ¿Qué te pasa?, preguntó de nuevo. Parece que me han mordido. Ron soltó su agarre, miró su boca sangrante de tigre, parpadeó con expresión algo perdida y luego levantó la cabeza de inmediato, mirando a Neville con extrañeza. El chico ya había notado el atuendo completamente armado de Neville, y con la boca en movimiento, preguntó: ¿Qué estás haciendo? Dicho esto, instintivamente miró hacia la única ventana de la habitación, por donde se filtraba una tenue luz del día a través de la rendija de la cortina. Parece que el cielo aún no se ha despejado. Yo no puedo dormir. Las mejillas de Neville se sonrojaron al instante, mientras que los otros tres ocupantes de la habitación también se despertaron con el aullido de Ron, levantando simultáneamente las cortinas de sus camas y dirigiendo la mirada hacia la cama de Ron. Pero la selección está programada para después de la cena. Harry suspiró, una voz melancólica provenía de detrás de las cortinas de la cama. Ya recostado, mirar o no le daba igual, su severa miopía hacía que cualquiera que estuviera más allá de 3 metros fuera indistinguible. Sí, todavía faltan, 13 horas y media para entonces. También se oía la voz de Dean.
Llevaba un reloj de pulsera electrónico Muggle, uno de los pocos productos electrónicos Muggles que aún funcionaban en Hogwarts. Es que, Neville bajó la cabeza, mirando instintivamente los bolsillos abultados que llevaba encima, queriendo decir algo más, pero al final solo gimió 2 veces, sin discutir más. Bueno, Ron, ¿estás bien? Al ver que el ambiente se enfriaba, Harry volvió a centrarse en el origen de este caos. Claramente había oído el grito de Ron, como había preguntado. Ron, en efecto, se había incorporado y ahora levantaba rápidamente la almohada y la manta, buscando algo entre los huecos. En realidad nada, creo que Scabbers me mordió hace un momento. Una marca de mordedura de rata es fácil de identificar, con la tenue luz Ron adivinó casi instantáneamente al culpable de la herida en su mano. Originalmente pretendía encontrar a Scabbers, pero después de buscar durante mucho tiempo, todavía no pudo encontrar nada. Pobre Scabbers, para morderme, tal vez realmente estaba asustado por el gato de Hermione. Ron casi volteó la cama en su búsqueda, respiró hondo, frunció el ceño, ya que la ira por haberse desvanecido sin dejar rastro, inexplicablemente su voz ahora contenía un matiz de empatía. Tal vez. Tras escuchar la opinión de Ron, Harry asintió evasivamente y continuó. ¿Y ahora qué? ¿Piensas ir a buscarlo? ¿Puedo ir contigo? Sí, quiero encontrarlo, al menos antes que ese maldito gato. Ron apretó los dientes, reuniendo fuerzas para salir de la cama. Las mañanas de principios de otoño traían consigo un frío intenso. El repentino descenso de la temperatura le hizo temblar instintivamente. Olvídalo, tal vez lo busque después de despertarme. Espero que se quede con Trevor. Final del capítulo.